Hola, bienvenidos a esta clase sobre restauracionismos, la clase número 6, si no me equivoco, Juan. Sí, Eh, en esta clase veremos un poco precisamente sobre la poligamia, los aspectos, muy interesante. Entonces, sin más, Juan, tu tiempo. bien, quise dedicar esta sesión especialmente a ese tema porque siempre es un asunto de interés entre los santos de los últimos días y generalmente porque se dan presupuestos sobre cómo apareció las discusiones del matrimonio plural, la práctica del mismo y su desarrollo como si fuera algo súbito, innovador y sin que se hubiese discutido antes dentro del mundo cristiano norteamericano. De hecho, los santos de los últimos días son de las últimas comunidades, junto con la de Oneida, que llegaron a estas prácticas del matrimonio plural y que para el tiempo en que ellos empezaron a practicarlo, por lo menos había unas 50 o 60 más comunidades religiosas que tenían una discusión o prácticas incluso muy similar a la de los santos de los últimos días. Y esa cuestión del matrimonio plural tiene que ver con lo que ya hemos abordado en las sesiones anteriores, con la visión del Edén y de la visión que ellos tienen del mundo indígena. Este, He querido separar esa visión y esta hebraización de las comunidades indígenas porque también considero que eso es un tema aparte que debemos desarrollar un poco más antes de que también podamos ver experiencias ya comunitarias de manera específica con sus profetas o líderes específicos. Pero esta discusión está en el ambiente de la gente que ha emigrado a las colonias británicas en Nueva Inglaterra y que están preocupados precisamente por vivir una vida piadosa y también por comprender al indígena. La discusión sobre el matrimonio plural y la poligamia es una discusión que ya se había dado con los primeros misioneros católicos, tanto en México como en las primeras misiones este, católicas en lo que ahora es parte de los Estados Unidos. Ellos ya tenían que esa discusión, esa problemática, y la solución de ellos había sido que no podían ser cristianos aquellos que vivieran sobre todo los jefes tribales en la poligamia y que por lo tanto no podían ser aceptados dentro de la comunidad católica cristiana. Este rechazo va a llevar incluso a que algunos establecimientos católicos, algunas misiones, vayan a entrar en conflicto con las comunidades indígenas y éstas expulsen a los sacerdotes y a sus grupos por rechazar esa situación. Ya que dentro de las comunidades indígenas el matrimonio tenía un carácter también político, un carácter integrador, y el no reconocer o separar alguna de las otras esposas que el catolicismo no quería reconocer, creaba conflictos dentro de las mismas tribus y incluso porque parte de estos matrimonios eran asociaciones con otros jefes tribales o con otras tribus. En, en México esta situación va a resolverse en una parte con un mayor trabajo de evangelización y por otra parte en un dejar hacer, dejar pasar. De tal manera que aún en épocas actuales podemos encontrar comunidades indígenas que aún practican la poligamia de manera a veces hasta abierta en México y forma parte de esos arreglos familiares de esas comunidades, sobre todo destacados en zonas de Veracruz, Tabasco, parte de Chiapas y Oaxaca, donde se pueden todavía apreciar esto, así como en algunos indígenas de las zonas de Colima, de Zacatecas y de esas regiones.
Bien, entonces esta preocupación la van a tener que vivir los colonos ingleses y ellos se van a hacer una serie de cuestionamientos al enfrentarse con esa situación. Recuerden, el matrimonio, aunque para nosotros se considere un aspecto profundamente religioso, ese también tiene un impacto social, un impacto jerárquico, un impacto de cómo debes de pensar la sociedad y cómo debes integrar a aquellas personas que consideras que deben ser parte de tu sociedad. Entonces, la primera cuestión que van a tener de preocupación van a ser estas preguntas. Bueno, aquí al lado, esa es una fotografía reciente de una comunidad, de un grupo indígena en los Estados Unidos, con un jefe de familia y sus tres esposas. La pregunta va a ser si los indios son descendientes de Abraham o de las tribus perdidas o de la casa de Judá o Manasés, ¿es correcto que practiquen la poligamia? Y la segunda pregunta, ¿debemos practicar la poligamia? Entonces los colonos de Nueva Inglaterra se hicieron esas preguntas. Ellos decían, bueno, estos indígenas descienden de Abraham, son a lo mejor las tribus perdidas, son parte del pueblo de Israel al que nosotros estamos rescatando, etcétera. ¿Debemos de aceptarlo con sus matrimonios polígamos o por el contrario debemos de pedirles que renuncien a su matrimonio polígamo para ser parte de nuestra sociedad? O bien puede haber una convivencia entre la forma en que ellos se organizan y lo que nosotros demandamos para nuestras sociedades. O por el contrario, también nosotros deberíamos de practicar la poligamia. ¿Es cristiana la poligamia? Entonces, esas preguntas van a ser fundamentales para ellos porque van a resolver, uno, primero, las relaciones que van a tener con los indígenas y dos, porque les van a ellos a permitir este, definir también la forma en que quieren construir una sociedad. Y verifiquen y piensen esa situación. Los emigrantes ingleses y la mayoría del resto de los inmigrantes vienen a esas tierras con la idea de formar generalmente un pueblo de Dios y están pensando entonces en que las leyes que ellos emiten y que ellos organicen en sus sociedades o en sus comunidades deben de apegarse a la Biblia. Y esto va a ser parte de la tradición incluso legal de los Estados Unidos hasta hoy en día. Entonces, van a plantearse algunos de los líderes puritanos, sobre todo, en si nosotros vamos a establecer leyes justas, debemos de identificar qué leyes deben de poderse practicar aquí y obviamente donde encontramos las leyes son en el Antiguo Testamento. Entonces ellos se van a preguntar si las leyes del Antiguo Testamento hay algunas que deben ser lo suficientemente universales y valiosas para todos los cristianos y algunas de estas leyes no deben de ser de carácter universal, sino de carácter limitado a la época en que transcurrieron los hechos. Entonces, vuelven a la misma preocupación. El matrimonio que estableció Dios en el Edén o el matrimonio de Abraham, ¿cuál de los dos? Si Moisés, que dio las leyes, tuvo más de una esposa, ¿Dios aceptaba estos matrimonios? ¿O por el contrario, este, Dios lo rechazaba? Le damos el tiempo a Hamlet. Ok, una pregunta. Si Dios ordenó en los tiempos de Abraham a cierto profeta, o en los tiempos de la poligamia, un ejemplo. Entonces me viene la pregunta a mí, que si Dios tiene también varias esposas, en otras palabras, ¿tendríamos varias madres celestiales o es solamente cuestión mía? Bueno, este curso no es para responder esa clase de preguntas, creo que lo podríamos dejar para un tema aparte. De hecho, en el mes de julio, me parece, Ah, bueno, me extralimité. vamos a abordar un debate con respecto a ese tema y a otros temas del matrimonio plural. Mi visión particular es que no, pero es una visión acotada y tendría que explicarla de manera suficiente y no es el propósito hoy de esta sesión.
pero muy probablemente sí fuera algo que se preguntaran tanto los puritanos como la gente de la época de José Smith. Y que muchos miembros lo creen. Ajá. Y muchos miembros se siguen preguntando si la poligamia es un caso particular o es un orden eterno, y dependiendo de las respuestas que se den al respecto, hay una u otra visión del cielo. Entonces, los colonos de Nueva Inglaterra también se preguntaban acerca de la poligamia en estos mundos cambiantes. Su amado Antiguo Testamento celebra los éxitos de los polígamos santos, incluyendo a Abraham, David y Salomón. Sin embargo, al parecer, Dios ya no permitía la poligamia. ¿Cómo podría explicarse este cambio? ¿Tenían los antiguos patriarcas una dispensa especial que ya no estaba disponible, excepto quizá para aquellos que no eran conscientes de su pecado? ¿Cómo podrían los cristianos explicar ese cambio a lo largo del tiempo? Entonces fue una preocupación que se sumó aparte a los experimentos que ya habían acontecido en Europa. Ya vimos que en la rebelión de Munster había una secta de anabaptistas que eran polígamos. Habíamos visto que las preocupaciones de algunos príncipes luteranos, estaba la cuestión de la poligamia, y Lutero había autorizado a la práctica de los mismos, e incluso había recomendado que para que no hubiera más muertes o exceso de matrimonios con Enrique VIII, se le hubiese permitido tener incluso otra esposa en ese momento. Entonces, esas preocupaciones más las experiencias de algunos místicos cristianos que consideraban que el matrimonio tenía un carácter este, y requisito necesario para vivir con Dios, y que a veces debería ser de manera expresa múltiple. Esas discusiones van a llegar a la Nueva Inglaterra. Entonces, dependiendo de cómo van a resolver ese problema, es que ellos van a definir uno u otro tipo de sociedades a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Entonces, algunos predicadores cristianos van a estar desde ese momento opuestos a la poligamia por considerar lo que los patriarcas habían cometido pecado. Otros van a considerar que no se habían dado cuenta que habían cometido pecado, pero que el orden natural de las cosas, y el orden natural se refería a restablecer el paraíso, y si el paraíso no tenía en el Edén un matrimonio polígamo, es porque Dios no quería que en el nuevo Edén hubiera matrimonios polígamos, y que por lo tanto una forma en que los indígenas se habían corrompido era precisamente a base de esto. Y otros van a considerar que, puesto que estaban restaurando todas las cosas, y en América era la tierra prometida donde Dios restablecería todo en su momento, la práctica del matrimonio polígamo era parte de esa restauración y parte de una manifestación religiosa. Y otros van a considerar que, si bien en algunos aspectos la poligamia podía ser tolerada, porque la gente estaba en un proceso de transición y de mayor comprensión de la verdad, en la plena comprensión de la verdad, la poligamia debía de ser rechazada y retirada. Entonces los colonos van a estar debatiendo y bifurcándose entre estos tres tipos de pensamientos, y lo van a hacer en la medida que van a estar en contacto constantemente con los indígenas. Para ellos es importante que los indígenas se vuelvan cristianos, porque les permite establecer con ellos sociedades y alianzas, ya sea contra otros indígenas o ya sea contra otros europeos. Entonces, que acepten el cristianismo que ellos están practicando es indispensable también para que no acepten el cristianismo católico, porque representa otra corona, o el cristianismo francés, y entonces tienen que luchar con, bueno, si los voy a convertir, ¿debo de aceptarlos con sus esposas o no? Y entonces va a suceder que en la medida que alguno de esos predicadores rechaza este, el matrimonio de los indígenas con sus otras esposas, van a haber una serie de guerras y rebeliones de los indígenas contra estas comunidades
de Nueva Inglaterra y contra esos colonos por considerar que están destruyendo lo más valioso que son sus familias y, y ellos mismos se van a preguntar qué clase de ser es Dios que destruye la forma en que ellos han vivido de esta manera. Por otra parte, va a haber también conflictos entre diferentes tribus, entre aquellas tribus que se han cristianizado y se han vuelto monógamas contra aquellas tribus que siguen practicando el matrimonio plural. Y entonces, de en medio de las alianzas de los puritanos, con unos o con otros van a tomar una definición teológica y religiosa. De tal manera que va a ser con John Copton, que es uno de los primeros que establece leyes y predica al respecto, en donde va a señalar que los indígenas que han aceptado el matrimonio monógamo y que por alguna situación están en conflicto con las tribus que tienen matrimonios plurales y que por lo tanto a veces toman de las esposas de estos monógamos para llevárselas, lo que sucede es que Dios condena esas causas y dije, Dios ha escuchado el lloro de sus hijas que han sido secuestradas por estos indios y por lo tanto el Señor quiere que no haya esposas polígamas entre ellos. Entonces, esto que parece muy a Jacob 2 va a aparecer con Copton para definir que los indígenas no deben de estar siendo oprimidos por aquellos que practican la poligamia, por esos indígenas polígamos. Por otra parte, se va a dar la situación de que algunas mujeres de las comunidades inglesas van a ser intercambiadas o secuestradas en otros casos, o van a aceptar el modo de vida y también van a formar parte de las alianzas entre las tribus y van a ser esposas de jefes tribales, siendo ellas mujeres blancas, como una forma de pactar y de aceptar a esos pueblos, de tal manera que estas mujeres van a estar viviendo matrimonios polígamos, siendo ellas aún cristianas o aceptando el cristianismo como parte de su figura. Algunas de ellas incluso van a encabezar rebeliones y situaciones, ya sea a veces contra las colonias puritanas o a veces contra otros grupos indígenas. Entonces, definir esto para estos cristianos va a ser importantísimo porque se va a definir la sociedad. ¿Qué clase de sociedad quieres? Para algunos va a ser la sociedad civilizada y más avanzada, tiene que ser la monógama, y para otros va a ser la clase que regresa a los fundamentos de la Biblia y por lo tanto, como nosotros estamos poniendo nuestras leyes basadas en la Biblia, tenemos que regresar a estos fundamentos de la poligamia. De uno u otro resultado, en ambos casos, quienes desobedecen estas muertes, a estas leyes que van estableciendo en las comunidades, pues son condenados a muerte. A quien no acepte una u otra versión, pues vas para afuera o te mueres. Entonces, era una cuestión también de vida o muerte, y la poligamia se va a convertir en ese caso en una situación crucial, porque si es aceptada, las personas no deben ser condenadas a muerte, y por lo tanto aquellos que lo rechazan deberían salir de comunidad, ser condenados a muerte, y viceversa, alguien que practica la poligamia está cometiendo un acto execrable y debe de morir o debe ser expulsado de la comunidad. Entonces, está esa discusión ahí. Entonces, en el siglo XVII hubo un periodo de innovación y cambio en parte debido al colonialismo y a los problemas de gobernanza que provocó. Tienen ellos entonces que definir qué tipo de gobiernos tienen que tener, qué tipo de leyes sobre matrimonios, sobre la sexualidad, sobre la homosexualidad, sobre la condición de las mujeres, sobre los hijos, sobre las propiedades, deben de establecerse. Entonces, aquellos puritanos que están más ligados a un modo jerárquico de vida van a establecer un fuerte orden patriarcal y van a considerar que Abraham es un modelo de vida de ese orden patriarcal y que las mujeres deben de ser sumisas dentro de ese orden. Entonces,
van a decir, bueno, si Abraham es el modelo del varón que queremos tener y queremos tener a las mujeres en sumisión y obediencia cristiana, entonces debemos aceptar las obras de Abraham. Pero como Abraham ha sido polígamo, tenemos entonces que justificar ya sea por qué no debemos ser nosotros polígamos o por qué debemos de practicarlo. Entonces los predicadores se van a lanzar de una u otra manera a defender si se debe practicar la poligamia entre ellos o debe ser rechazada, pero en todo caso lo que se está definiendo es cómo debes demandar a las mujeres y cómo debes establecer relaciones entre familias. Y si se define esto, ¿qué hacer entonces con los indios para que sean o no aceptados en la comunidad? Entonces, algunos pecadores, como nuestro amigo Copton, va a decir, todos vosotros patriarcas pecasteis contra Dios en vuestra poligamia. Entonces, van a pensar ellos, lo que sucede es que los patriarcas eran hombres imperfectos y cometieron el pecado de la poligamia. Pero aún así, Dios los perdonó y les permitió siendo patriarcas y pasó por alto eso porque era más importante que hubiera un pueblo del convenio más adelante, pero no es que Dios aceptara la poligamia. Entonces dicen, bien podéis pensar que todos los patriarcas pecaron contra Dios en poligamia, pero sin embargo nunca lees que sus conciencias estaban turbadas por ello o que Dios los castigó por ello. Y esa va a ser la otra postura. Bueno, si esto era pecado, ¿por qué ellos no se sienten intranquilos o lo piensan como pecado o nunca se preocupan si han pecado o no? Y otra posición establece, ¿cómo es posible que el comportamiento aceptable en los viejos tiempos de ignorancia como la poligamia no lo sea ahora? ¿Cómo podría la gente moderna explicar este cambio? Entonces los predicadores andan con esa discusión. Uno, los patriarcas son unos pecadores y Dios se los dejó pasar. Dos, eso no era pecado y por lo tanto ellos no estaban preocupados por eso. O tres, era aceptable porque eran tiempos más de ignorancia, pero Dios no lo acepta ahora. Bueno, si Dios no lo acepta ahora, la gente se pregunta y el indígena al que están queriendo convertir se pregunta, bueno, ¿me puedes explicar dónde dice que ya se cambió eso? Entonces, porque yo tengo a mis esposas y veo en tu Biblia que tus patriarcas a los que tú me quieres convertir tenían esposas, entonces, pregúntome yo por qué no me dejas ser cristiano con mis esposas y si tus santos o tus patriarcas sí lo pudieron ser. Entonces, Nueva Inglaterra fue un lugar de experimentación religiosa y utopismo y de múltiples intentos de poner la ley del Antiguo Testamento, no pervertida por la superstición papista, en las realidades legales y sociales modernas. Ellos decían, bueno, todo lo que ha venido de la legislación romana y de la superstición papista, que nos ha puesto ciertas reglas sobre el matrimonio, no valen, ya que somos la gente del libro y solamente aceptamos lo que ven en las escrituras, nuestras leyes, incluso las leyes matrimoniales, deben de basarse solamente en lo que digan las escrituras y no lo que digan los papas o cualquier otro santo o cualquier otro intérprete. ¿Sí, Javier? Nada más ahí agregar que ese es precisamente, digo, tal vez lo decía después, hay un discurso de, creo es Orson Pratt, que precisamente habla de eso y digo, yo lo aprendí en la misión, lo leí cuando leí ese discurso, que sí, que en realidad en la Biblia nunca se define la monogamia, solo tal vez el versículo de, y que los obispos sean hombres de una sola mujer, pero habla de los obispos, y si dice que sean una sola mujer es porque tenían probablemente varias. Entonces, y que esto viene del derecho romano, ¿no? O sea, la monogamia occidental nos viene gracias a Roma y no gracias al cristianismo. Pero como Roma adoptó el cristianismo y lo volvió religión oficial, pues obviamente siempre mezclaron, pero en realidad no es bíblica la monogamia, si lo queremos llamar así, sino romana, ¿no? Bueno, e incluso a David en la Biblia se le dio a las mujeres, no, no es que él las tomó por costumbre de reyes, según dice un versículo que yo leí. Entonces, o sea, no sé, no es que yo sea monógamo, esa cosa, pero no sé, a veces están entre dos esa doctrina.
Bien, entonces los predicadores y los líderes religiosos van a dar algunas soluciones. Entonces, hubo un acuerdo general sobre las dos razones centrales para el matrimonio. Uno, el primer fin es engendrar hijos, el segundo fin es un remedio contra la lujuria. Pues también por eso vemos matrimonios inmediatamente de jóvenes. Y la mayoría de escritores se van a centrar en Adán y Eva, dado que llegaron a ser una sola carne. Por lo tanto, la poligamia es contraria a la primera institución de Dios, porque Dios hizo hombre y una mujer y no un hombre y dos mujeres. Así razonaba. Por lo tanto, la poligamia era un pecado contra la primera institución, contra el primer mandamiento de Dios y por lo tanto contra la ley del matrimonio. Y para ello basaban su apoyo en Levítico 18:27, que habla que no debes de tomar una hermana como esposa, y ellos espiritualizaban esa parte diciendo que toda cristiana es tu hermana y por lo tanto no puedes tomar más de una. Y esa era la predicación que tenía William Ames en esa posición de que estamos en el nuevo Edén, estamos en el lugar donde se van a reunir todas las cosas y el matrimonio de Adán y Eva es nuestro modelo más que el de los patriarcas porque ellos no habían pecado. Y se les dio un mandamiento de allegarse solamente a su mujer y por lo tanto cualquier otra desviación debería considerarse pecado y atentar contra esta institución. Entonces, James Ames sostenía que la poligamia era un pecado contra la ley de la naturaleza y la recta razón, tanto contra el instinto como contra el afecto conyugal. También argumentó que los aves eran monógamas y aquí es importante porque a partir de ahí y hasta más adelante, los predicadores van a estar debatiendo si en el orden natural de las cosas y los animales hay monogamia o poligamia. Entonces, obviamente los monogamistas van a decir, este animalito y este animalito es monógamo toda su vida y van a poner en un pedestal a todos los animales que creen monógamos. Y por otro lado, va a haber otros que van a defender la poligamia y van a decir, pues en este orden natural yo veo a esos animalitos que tienen muchas parejas, hembras, y por lo tanto es natural y es un orden que viene de la propia naturaleza. Aunque nos puede parecer chistoso o ridícula esa discusión, esto se va a trasladar después a la discusión sobre si la homosexualidad es natural o no natural, porque los animalitos la practican o no la practican, y así una serie de argumentos. Pero ahí van a empezar con esta situación. Y en el afecto conyugal, ellos van a establecer que nosotros, buenos cristianos que tenemos una sola mujer, podemos dedicarle más tiempo a nuestras esposas para darles cariño, darle la atención que se requiere, etcétera. Mientras que el sarraceno musulmán que tiene muchas mujeres es un desalmado que no puede atender a ninguna y que no puede tener afecto para ninguna de ellas y que solamente tiene un interés sexual. Entonces, ellos van a considerar que estos no cristianos hacen sufrir más a la mujer desde esa posición que el cristiano monógamo con su mujer. Decía también él, la poligamia también subvirtió el cuidado adecuado de la progenie y rompe la regla de oro. Por la idea de amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si ya tienes demasiados prójimos para amar, entonces no estás amándote lo suficiente a ti mismo porque estás repartiendo tu amor en muchos, ¿no? Joan Wilms también acumuló razones relacionadas con la naturaleza y la sociedad, definiendo la poligamia como un pecado intermedio entre la fornicación y el adulterio, menos que el adulterio y más grande que la fornicación. Y aquí es interesante ese asunto porque por primera vez esos cristianos van a empezar a ponerle categorías a los pecados en escala. Mientras que en la tradición católica se traía esa idea de pecados capitales y veniales, en nuestra nueva revisión de lo que es las leyes y las ordenanzas de Dios, ellos van a ponerle jerarquía a los pecados. Entonces, hay unos pecados que son mucho más graves y otros menos graves, de tal situación que aún en la tradición santa de los últimos días siempre se pone
a la fornicación o a violar la ley de castidad como el segundo abajo del asesinato y les vamos poniendo categorías. Entonces, si hay un segundo, la pregunta es, ¿y cuál está abajo de ese, no? ¿Y cuál es hasta la cola que podemos pecar y no sea tan grave porque tú tienes una jerarquía de pecados? Aquí es donde ellos empiezan a poner jerarquías porque en el caso del adulterio, pues la pena era la pena de muerte. En caso de la fornicación, pues tenías que hacer sufrir ciertas penas o castigos, pero no morías. Pero si practicabas la poligamia y se consideraba que no era adulterio, no era tan grave como el adulterio, por lo tanto, te podíamos perdonar y siempre que repudiaras a tu esposa y no ser muerto, ni tú ni tu esposa, o tu segunda o tercera esposa que tengas. Entonces, ellos van a empezar a definir esa situación de esa manera, categorizando la poligamia y por lo tanto tolerándola. ¿Por qué la van a tolerar? Primero la van a tolerar en las comunidades indígenas diciendo, bueno, tú eres un cristiano, no eres muy plenamente cristiano, necesitas un tutelaje, te vamos a dar chance de que tengas a tus otras mujeres, pero recuerda que es un pecado, no es el más grandote de los pecados, pero es un pecado, pero te damos chance de que sigas siendo cristiano aunque tengas tus mujeres. Y va a suceder que en algunas comunidades de ingleses van a decir, bueno, los indios sí pueden y yo no. Y les van a decir, bueno, lo que pasa es que tú ya eres un ser más civilizado y esto es para aquellos hijos de Cristo que apenas vienen conociendo la luz, mientras que tú eres un europeo que ha venido aquí a dar la luz y no a recibir. Entonces, por lo tanto, esa es una de las soluciones que le dan a la poligamia. Otro predicador, John Godwin, sostiene que cuando un hombre bueno cometía un mal acto, su carácter no hacía que el comportamiento fuera aceptable. De la misma manera, los antiguos padres eran generalmente polígamos. Sin embargo, la abundancia de su práctica no es más que una prueba defectuosa de la legalidad de la poligamia. O sea, son buenos hombres, se equivocaron, cometieron malos actos. Esos malos actos son, por ejemplo, la poligamia, pero no por eso lo vamos a considerar malos hombres, porque por todo lo que más que hicieron, fueron tan buenos que eso queda en algo pequeño. Pero eso no significa que nosotros tengamos que legislar a favor de la poligamia. Nosotros, siendo cristianos que hemos conocido mayores pactos y hemos conocido a Cristo, por lo tanto podemos discernir que Dios quiere que no seamos polígamos y por lo tanto no lo aceptemos. En este conocimiento más pleno de restauración, la poligamia no tiene lugar, pero sí fue justificable en aquellos que vivieron en tiempos pretéritos, pero que no pudieron ser perfectos del todo, ¿no? Pero el cristiano ahora aspira a ser perfecto porque es el único espacio que tiene para regresar al Edén a todas sus características originales. Y aquí se va a dar una cuestión paradójica con John Milton, el del paraíso perdido, porque él en sus textos del paraíso va a hacer mucho énfasis que en Adán y Eva, la primera pareja, el ejemplo de matrimonio, el regresar, toda la humanidad, esa necesidad que tiene de regresar a este paraíso y recobrar esas virtudes, etcétera. Pero cuando va a discutir sobre la poligamia, a diferencia de los otros predicadores, él la va a aceptar. Entonces, él va a argumentar a favor de la poligamia como del divorcio. Entonces, dice él, para él el hecho de que solo dos se convirtieran en una sola carne no tiene ningún peso. Bueno, si tú te casas y eres una sola carne con tu mujer, eso no importa mucho. Cuando tú unas a otra mujer, sigue siendo una sola carne con otra persona en ese momento. Milton sostenía que la poligamia de los benditos patriarcas era prueba de su rectitud. Y aquí van a ser los primeros argumentos que les van a sonar porque van a ser retomados, como citó Javier, precisamente por Pratt y otros defensores de la poligamia posteriormente en el área de los santos de los últimos días. Dice, ¿la poligamia es matrimonio o es prostitución o es adulterio?
que nadie se atreva a decir que es prostitución o adulterio. El respeto a tantos patriarcas polígamos como espero los detendrá. Los patriarcas a quienes Dios amaba supremamente difícilmente podían ser descartados como fornicarios y adúlteros, y su progenie ser rechazada como bastarda. Él decía, no podemos ser bastardos si somos hijos del convenio. Entonces, si somos hijos del convenio, Dios permitió a todos esos descendientes de los patriarcas gozar de esas bendiciones y no nos llamó bastardos. Después de todo, ¿cómo puede ser que tantos hombres de la más alta alcurnia pecaron a lo largo de tantos siglos? O sea, ha habido esa práctica de manera recurrente durante tantos siglos y hasta ahorita es la primera vez que escuchamos que debe ser rechazada. O que Dios los hubiera soportado en su propio pueblo. Pregunta, bueno, ¿y por qué Dios sí lo permitió? Si era Dios, debió haber mandado a sus profetas a decir claramente, hey, no practiques, o debió decirle a Abraham, Abraham, te mando esto, pero por favor, deshazte de tus mujeres o ya no me practiques la poligamia, ¿no? En la Biblia no se ve absolutamente ningún rastro de la censura de la poligamia en toda la ley, ni siquiera en todos los profetas, aunque estos fueron constantes exploradores del vicio de pueblo. Entonces, él dice, si todos los profetas venían y denunciaban el pecado y que Jerusalén iba a ser destruida, ¿por qué no denunciaron la poligamia? Si eso era pecado, la debían de haber denunciado. Y dice además, tampoco encontramos ninguna condena en el Nuevo Testamento, ni Jesús la condenó. ¿Cómo puede ser deshonroso, vil, un acto que aún bajo el Evangelio no está prohibido a nadie? Y ese fue el desafío que dejó John Milton a los puritanos sobre todo, y que va a ser la base en el pensamiento y la justificación para aquellos grupos que van a practicar la poligamia desde los siglos XVII y XVIII. Son grupos cristianos que van a estar en sus comunidades y van a estar experimentando diferentes formas de asociación matrimonial, entre ellas la asociación del matrimonio plural. Y la otra solución que van a dar les va a sonar porque es muy conocida. No soy adúltero, no tengo más que una sola esposa. O sea, tenían más, pero decían que tenían una sola. Este argumento va a ser muy frecuentemente usado como estrategia de justificación para el matrimonio plural en el periodo de Nauvoo. Entonces, algunos que defienden la posición de que José Smith fue polígamo, van a decir, bueno, pues él no fue adúltero, él nada más tenía una sola esposa bajo la ley y todas las demás esposas pues solamente lo eran de manera espiritual, de tal forma que él no era adúltero. Solamente tenía una esposa y podía estar jugando a ese doble juego. Bueno, ese doble juego se inventó en el siglo XVII. Entonces, el matrimonio era un reto personal para algunos y también podría ser un problema político. Para poderse expandir hacia el oeste, los gente de Nueva Inglaterra y los que llegaron posteriormente necesitaban llegar a acuerdos políticos con las tribus de las que iban tomando territorios o bien que iban incorporando a su posesión. Entonces, ellos decían, una vez que la esposa lo aceptó, aquí se va a dar un caso que puse aquí. ¿Cómo podían solucionar esto? Llegaban, cristianizaban a una tribu, el jefe de la tribu tenía una esposa legal, pero por conveniencia de aliarse con otra tribu, aceptaba a una de las hijas de la otra realeza, las incorporaba en su tribu, y si la esposa legal las aceptaba, entonces podían vivir como marido y mujer, y dado que la mujer aceptaba esta práctica, pues no era pecado. Y entonces tampoco era esposa, porque ella era la única legal y reconocida, pero podía vivir como marido y mujer la otra esposa que la primera esposa había aceptado. Y entonces, en estos mediados finales del siglo XVII, es como se va a establecer este mecanismo de si la esposa acepta que el marido tenga otra mujer y ella da su autorización, entonces esto cuenta con la bendición de ella y de Dios
y ella será siendo la primera esposa, y a la otra le podrá llamar esposa o concubina o compañera, etcétera, pero no será mal visto por Dios, puesto que la primera esposa mantiene el pacto matrimonial y sigue haciéndolo válido para todos los descendientes del marido, aunque sean con otras mujeres. ¿Sí? Hamlet. Hablando de eso, Brigham Young tenía también varias esposas y varios hijos, como 51. En ese caso se le dio permiso a Brigham Young, la primera esposa, pues, le dio permiso de tener hijos con las otras. Bueno, igual te recomendamos que veas nuestro serie sobre matrimonio plural, donde abordamos precisamente las cuestiones de la vida práctica y las relaciones maritales de Brigham Young en el segundo de esa serie. Pero aquí la idea que quiero presentarles es cómo esas discusiones que nos parecen a veces innovadoras o modernas son discusiones que ya están en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Y, y tanto puritanos como después cuáqueros, como también otros grupos restauracionistas de esta frontera, están tratando de solucionar las cuestiones que se les enfrentan. Primero la cuestión con los indígenas y después la cuestión al interior de sus propias sociedades. Si ellos están organizando una sociedad que va a ser diferente y en muchos casos tiene la visión de ser la restauradora, ¿cómo van a arreglar las situaciones maritales en realidad? Entonces, una de las formas que resolvieron es pues que la primera mujer dé la autorización. Y este va a ser parte del lenguaje y el discurso que se va a usar posteriormente entre los santos de los últimos días, no solo con Brigham Young, sino con todos los practicantes que requerían, en teoría, porque realmente era una situación de facto, que la primera esposa lo autorizara, ¿no? A veces ni lo autorizaba, pero pues ya lo daban por hecho que ella lo aceptaba cuando les llevaban una nueva mujer. Y la cuestión y la preocupación también de los líderes indígenas se va a expresar en la siguiente pregunta que he puesto, es, ¿cómo sabré que he visto a Dios, puesto que yo, que no soy un hombre que no ora, está hablando aquí un indígena que dice, pues yo no soy cristiano, yo no oro, nunca he tenido más que una esposa, y algunos que son de Cristo han tenido tres esposas? Y él se pregunta, "Pero, ¿por qué ellos pueden? Y yo me están diciendo que yo no puedo. Y yo, que no soy cristiano, yo me he mantenido nada más con una sola esposa y estos me salen con que sí pueden tener tres. Y algunos grupos indígenas, cuando se van a encontrar en contacto con los grupos polígamos cristianos, van a tener también ese rechazo de decir, no lo aceptamos, porque no todos los grupos indígenas eran polígamos y a veces se daba la situación inversa de que se encontraban con grupos cristianos polígamos. Y también se va a dar la cuestión de unirse o de tener esposas para eh, tener mayor posición de liderazgo. Y eso se va a dar tanto en los grupos indígenas convertidos como en los grupos como en los grupos cristianos que practican la poligamia, tanto en ese contexto y que llegan a nuestros días. La mayoría de los grupos polígamos van a ser fuertemente jerárquicos y van a requerir de una mayor obediencia que se va a establecer a través de los lazos de matrimonios plurales entre, a veces tomando las esposas o las hijas de sus adherentes más fieles para garantizar el liderazgo. Eso lo vamos a ver en el siglo XVII y lo vamos a ver en Waco, Texas, o lo vamos a ver en experiencias restauracionistas como La Luz del Mundo, con la toma de algunas hijas o mujeres de entre los congregantes, que sin llamarles ellos poligamia, en los hechos tienen prácticas muy similares, y en el caso de Waco, Texas, este, precisamente sirvió para afirmar estos principios de jerarquía a través de la práctica poligamia. Entonces, también la poligamia, santo de los últimos días, sobre todo en el periodo de Nauvoo, va a tener esta condición de tomar de los líderes, originalmente las esposas,
para establecer con ellos alianzas familiares y matrimoniales, o en el efecto de que no ofrezcan a su esposa el tomar el lugar de las hijas. Entonces, no se trataba en casos de intercambio de parejas, sino de alianzas familiares al tomar la esposa como el vínculo validador de las relaciones o del núcleo familiar extendido. Entonces, cuando ustedes vean que José Smith al principio lo que toma son señoras casadas de sus principales seguidores, lo hace con esta misma expresión que estamos viendo aquí, que tienen los indígenas y que tienen algunos grupos cristianos restauracionistas, que con eso fortalecen las redes de liderazgo y de propiedad. Entonces, también esto va a ser bastante importante, porque al mantener estas relaciones de liderazgo y de propiedad, independientemente de cómo se apelliden, siguen siendo parte de la misma familia. Y por eso estas familias van a tener solamente recambios o recombinaciones entre ellos mismos, y van a durar en liderazgo durante mayor parte del tiempo. Y ustedes lo van a ver así en el liderazgo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, donde durante mucho tiempo, entre la élite directiva, la mayoría eran primos, parientes o interrelacionados dentro de la misma descendencia de matrimonios polígamos. Y se perpetúan de esa manera estos núcleos de liderazgo. Por eso tienes a Eyring, que sigue siendo la familia Kimball, que es el consejero de Brigham Young. Por eso tienes a otros líderes que tienen este mismo vinculación, y esas épocas muy, muy recientes donde se ha buscado el liderazgo externo que no esté relacionado con los vínculos familiares de estas familias. Entonces, en el caso de que se aplicaba a los indígenas, esto les servía para demostrar y reforzar sus credenciales de liderazgo ante otros pueblos, y también para dar un mensaje de que son fuertes ante los europeos, porque no solamente les indicaban de soy el jefe de esa tribu, sino soy el jefe de esa tribu y de todas las demás alianzas que tengo alrededor. Y también para advertirle a los cristianos que no estarían dispuestos a ser cristianos monógamos, sino que si les querían convertir al cristianismo, tenían que aceptarlos bajo reglas polígamas. Entonces, los líderes puritanos van a tejer alianzas de esa manera, o dejar pasar como una forma de no entrar en conflicto político y militar con esos pueblos, o buscar mayores oportunidades en el futuro de romper estos vínculos matrimoniales, a veces secuestrando a las esposas de los jefes, o a veces a sus hijas, o a veces intercambiando hijos entre uno y otro espacio. Entonces, en este círculo se va a dar el caso de que hay una mujer blanca que vive como mujer plural en una de las tribus indígenas. En Huitamú y Metacán hubo una guerra que se llamó. Había una esposa plural. Un Sachem era el jefe de la tribu, y él tenía una de esas esposas. Una de esas esposas arrojó la Biblia al barro donde estaban abiertas las escrituras que hablaban de esto, y la otra esposa, que era inglesa, la recogió. Estas dos mujeres se veían, una de manera desagradable de tener que aceptar la poligamia cristiana, y otra tener que aceptar a una, y además tener que aceptar a una blanca como parte de esta comunidad. Y esto va a causar controversias. Las iglesias van a estar en constante tensión hasta que las sociedades no emitan leyes de carácter más estatal, y eso va a ser la preocupación cuando llegue el siglo XIX. Los líderes religiosos del ala puritana monógama, que van a ser los que triunfan en estas discusiones con los pueblos indígenas y con otros cristianos,
van a considerar que la única forma en que se puede tener un sustento legal, tranquilo y de progreso es que exista la monogamia y que cualquier otra permisividad polígama va a ser causal para que los indios quieran volver a sus antiguos hábitos o quieran aliarse con otros pueblos o con otros grupos cristianos para subvertir el orden social. Y esta va a ser una preocupación bastante fuerte, de tal manera que eh, los predicadores van a preocuparse de que no entren predicadores a las comunidades indígenas que estén promoviendo el matrimonio polígamo, porque el haber sofocado el matrimonio polígamo en comunidades indígenas había permitido con ellos establecer ya algunas alianzas o por lo menos apaciguar la situación. Entonces, si viene un predicador que de nueva cuenta les habla a los indígenas en que estamos aquí para restaurar el evangelio y una de esas cosas de restaurar el evangelio es tener el matrimonio plural, este, pues eso puede ser peligroso porque puede que estos gentes se alíen con los indios y entonces subviertan el orden social que ya han establecido. Esa va a ser la preocupación cuando José Smith vaya y empiece a predicar a las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque los primeros misioneros se van a acercar a comunidades indígenas que están en ese reclamo nosotros queremos el reconocimiento de nuestras familias aquí, sí como están organizadas. Tú me estás hablando de que hay nuevas revelaciones, etcétera. José Smith se va a justificar precisamente diciendo, bueno, pero nuestro libro dice el libro mormón dice que no debe haber poligamia, pero va a ser una cuestión tensa y que los de alrededor van diciendo, eso dices tú, pero quién sabe si por ahí se te ocurre aliarte con los indios a través del intercambio de esposas o a través de la comunidad de esposas. Entonces, esa es una preocupación que va a estar latente. Entonces, la naturaleza del matrimonio y la autoridad causaron controversia y excomuniones a las mujeres que se atrevieron a sugerir que podían, como Sara de Abrar, tener un esposo que escuchara. Como había viudas, como había mujeres que eran solas o que no tenían hijos o que no tenían un valor reproductivo y por lo tanto permanecían solteras, algunas de ellas van a reclamar el derecho de tener un esposo para que las escuche. A lo mejor no las tome totalmente o no les dé una herencia, pero para que por lo menos las atienda en sus necesidades más básicas. Y ahí va a estar la discusión entre matrimonios singulares y plurales y por lo tanto también los políticos van a hacer de esto parte de su bandera. Entonces se esperaba en algunos grupos que los líderes practicaran ciertos tipos de matrimonio que controlaran sus hogares, ya fueran singulares o plurales. Finalmente se va a llegar a ese consenso en la idea de, bueno, los que practican el matrimonio plural son poquitos, lo único que les pedimos es no hagan revueltas, no quieran hacer algo más del Estado que estamos haciendo, no quieran subvertir las leyes que hemos establecido, no quieran oponerse a Inglaterra. Y si hacen todo esto, sobre todo no se les quiere ocurrir formar una colonia independiente con sus propios reyes o con sus propios profetas, etcétera, les permitimos que tengan sus matrimonios plurales hay muy entre ustedes, o bien si son indígenas, mientras no vengas aquí a aliarte con otras tribus, a seguir guerreando y digas que eres cristiano, pero mantienes a tus otras mujeres, que aunque una solamente es la que se reconoces como la legítima para el mundo cristiano, con eso es más que suficiente. Entonces trataron de llegar a esta paz, que fue una paz tensa hasta el siglo XIX. Entonces, no sé si tengan algún comentario hasta aquí. Entonces, lo que tenemos es que dentro del mundo cristiano y de la cristianización llevada por los ingleses y en general por los europeos que se establecieron en las colonias de Nueva Inglaterra y en general lo que llegarán a ser parte de las 13 colonias, es que la preocupación del matrimonio plural o de la poligamia fue una preocupación casi desde el inicio, que
hubo diferentes soluciones a esa situación, que predominantemente se acordó el matrimonio monógamo como la forma más civilizada de actuar, pero no significó que el matrimonio polígamo fuera totalmente desterrado, o que no se hubiera discutido al respecto, o que movimientos cristianos no dieran soluciones a los mismos. Y ese es un amplio espectro, porque vamos a ver que va a haber desde grupos muy célibes, pasando por grupos de matrimonio monógamo, de matrimonios monógamos célibes, de matrimonios plurales, de matrimonios plurales célibes y distintas variaciones de hermandad. Entonces, va a ser todavía hasta principios del siglo XIX momentos de experimentación para una u otra cosa. Y aquí no estamos hablando, que también fue una preocupación con la cuestión de los negros, que cuando trajeron negros también ellos traían esta cuestión del matrimonio plural, traían también sus propias prácticas y sus propias concepciones sobre el matrimonio. Y también va a estar la discusión de qué pasa si te mezclas con ellos, o si practicas el matrimonio plural con ellos, o si te allegas a una mujer que ha sido esclavizada, es matrimonio plural o no, o simplemente es un uso legítimo de uno de tus bienes, etcétera. De esas discusiones no vamos a abordar aquí, pero solamente quiero comentar que esas discusiones con los negros van a conllevar finalmente al desarrollo de una teología del rechazo de la raza negra como maldita, en un principio para justificar que las uniones de esos matrimonios no podían ser válidos, a diferencia de los matrimonios que se podían establecer con los indios, porque estos eran de la casa de Israel, mientras que los negros eran de Caín, y por lo tanto con esos no podías tener poligamia, aunque fueras cristiano. Y bueno, particularmente quiero saltarme al siglo XVIII y principios del XIX, en el territorio donde está José Smith, y presentar, para los que no conocen, sino para recordarles a los que ya los conocen, la experiencia de Jacob Cothran. Él es significativo por el periodo que estamos abordando, porque es un periodo que toca con la restauración de José Smith, porque está dentro de los territorios que José Smith conoce, y porque muchos de los corranitas posteriormente van a ser santos de los últimos días. Entonces, ¿quién fue Jacob Conrad? Él va a ser un predicador. Él no va a tener una confesión, aunque su forma de predicación se va a parecer a la de los cuáqueros tembladores. Él es de New Hampshire y va a formar una comunidad en Saco, Maine, y va a presentar una doctrina que se va a llamar la doctrina de la esposa espiritual, o del esposismo espiritual. A su grupo le va a llamar la Sociedad de los Hermanos y Hermanas Libres, y generalmente sus grupos familiares estaban formados por 12 mujeres y un varón, y aquellas personas que visitaban ocasionalmente la casa y se quedaban. Algunas de esas mujeres eran viudas que eran tomadas y formaban parte de esa comunidad, y aquí viene el mito ese que era para las viudas, que posteriormente se va a reproducir hasta muy entrado al siglo XX, con decir que se practicaba la poligamia porque había viudas. Y esta comunidad aparte tenía una orden unida. El concepto de orden unida y la palabra orden unida es un concepto originalmente de los cuáqueros tembladores. Nosotros vamos a retomar y utilizar la misma palabra, orden unida, firma unida, hermandad unida, etcétera, para indicar aquellos grupos que se forman en una sociedad donde aportan el capital común y se toman tierras, un territorio, para permanecer en un solo lugar. Entonces los corranitas lo que hacían era que, para formar parte de la sociedad, entregaban todos sus bienes a la comunidad, los cuales se les asignaban posteriormente dependiendo de las familias y su tamaño, y pero para algunos proyectos más amplios, se mantenía un capital común. Cochran se va a decir a sí mismo que es un profeta, que ha recibido revelaciones, y una de esas revelaciones es que el Señor
le ha mandado a restaurar el matrimonio plural entre los que están preparando su segunda venida. Y les ha dicho que deben de congregarse en cierto lugar donde el Señor vendrá y que deben de resistir ante la iniquidad que les rodea, sobre todo sobre aquellos que rechazan el matrimonio plural y que son impíos y que el Señor no los tolerará más ampliamente. Debido a que es una restauración de todas las cosas, ellos deben de restaurar este orden de esposas espirituales. Entonces, para presentar su doctrina, él hizo una representación teatral que se basaba en el jardín del Edén y los hombres se sentaban alrededor en círculos y él representaba al Adán ideal y una mujer era la elegida para representar el papel de Eva. Se presentaba el verdadero orden matrimonial entre ellos y él señalaba que solamente él tenía las llaves para darles validez a los matrimonios y que él podía con esas llaves abrir y cerrar los cielos según fuera conveniente y que este convenio debía ser en secreto para quien aceptaran vivir el matrimonio espiritual. Javier. Hay una pregunta en el chat de Manuel. Emanuel, no sé si la puedas leer tú o decirla, si no yo la leo, pero sería Léela. mejor si tú lo haces. Bueno. Bueno, Dice Manuel Valdés, disculpe hermano Juan, no le entendí bien. ¿Se adoptó el concepto de orden unida o solo el nombre? Bueno, ambas cosas. En la siguiente sesión vamos a hablar de las experiencias comunitarias de muchas de estas sociedades y efectivamente algunas de estas ideas de orden unida, de bienes en común, se llamaban así precisamente entre muchos movimientos cuáqueros o grupos cuáqueros. No son los únicos, pero sí tenían la idea de orden unida, familia unida, este, firma de la unión o firma de la fraternidad unida, etcétera, con esas variaciones de unida, pero con esa misma idea de comunidad de bienes. Los santos de los últimos días son también de los últimos que practican esa suerte de comunidades y vamos a ver el día de mañana que lo que los va a distinguir de los otros es que José Smith le va a dar un carácter capitalista en el sentido de individualista a esta orden, a diferencia de las otras que eran mucho más comunitarias y horizontales en las propiedades. En el caso del orden unido en las propiedades van a tener al final un carácter individual, pero lo veremos más adelante. Pero sí, o sea, el nombre ya lo traían, ya existía y van a decir, pues adoptamos ese nombre. Y era común y era algo que podían reconocer los conversos de esa época porque recuerden que eran gente que venía de, de la familia, muchos de ellos, o como vamos a ver más adelante, proceden también de la experiencia corranita y de otros grupos comunales que se unieron al grupo de José Smith. La gente de José Smith que salió de Nueva York no había tenido todavía la visión de experiencias comunitarias, pero cuando cruzan a esos territorios de Ohio y de Missouri, se van a encontrar con grupos comunalistas cristianos de los que van a adoptar las ideas y las prácticas. ¿Por qué? Porque muchos son conversos. Entonces, con ese señor Corran tenemos aquí una presentación teatral con Adán y Eva, una forma de autorizar el matrimonio que se va a llamar matrimonio espiritual o esposismo espiritual y alguien declarando que tiene una revelación y que se le han dado llaves. Y va a suceder lo siguiente, obviamente Cobran tenía una esposa y ¿qué creen que hizo? Pues lo que hizo es que escribió su revelación y se le mandó a su esposa y su esposa le dijo, díganle a Jacob Corran que aquí está su revelación. Y le hizo cachitos. Pues si le suena de historia parecida porque pues no muchas aceptaban este tipo de situaciones. Finalmente Corran va a ir a parar con sus huesos a la cárcel por la enseñanza de esta predicación
va a quedarse el grupo así, pues esperando qué pasó, y van a tratar de mantener sus prácticas en lo mayor parte en secreto, y y pues este pobre profeta finalmente va a morir, pero su grupo va a subsistir. Y vamos hacia julio de 1832. Aquí vemos del diario de Samuel Harrison Smith. Él comenta en su diario: se celebró una reunión en la casa de Fanny Brower, donde predicamos en la mañana y en la tarde participamos de los sacramentos. En la noche tuvimos una reunión de oración. La reunión fue por un momento interrumpida por un hombre y una mujer que enseñaron doctrinas del diablo, como el abstenerse de comer y el tener esposas espirituales. Vinieron a nuestra reunión. El diablo fue expulsado de la mujer. Samuel Harrison Smith, hermano de José Smith, y Orson Hyde llegaron a la comunidad de Saco, Maine, y enseñaron a los conranitas. Para ellos, esta doctrina de la esposa espiritual era una doctrina del diablo, y obviamente le pusieron las manos a la Fanny, y, y expulsaron el demonio. También se abstenían de comer porque podrán recordar que algunos de esos grupos ya tenían ciertas reglas sobre la alimentación, y en algunos casos estos se abstenían de comer nada de carne, y algunos grandes abstinencias para probar que su espíritu dominaba al cuerpo y podían hacer grandes portentos después de prolongados ayunos. Entonces, para Samuel Harrison esta fue una experiencia interesante, y los misioneros santos de los últimos días van a tener mucho éxito en la comunidad de los corranitas, y van a convertir a muchos corranitas a la iglesia. Y ellos van a irse a reunir con los santos en Kirtland, en Missouri. Pero ojo, ellos van a llevar sus matrimonios en secreto, y van a mantener parte de esa vigencia de relaciones interfamiliares aún en el periodo de Kirtland. Y bueno, hubo otro gran misionero que tuvo mucho éxito entre los corranitas, y que fue el elder Brigham Young. A él se le dio una revelación donde debía de viajar solo, siendo su propia elección, y que debía haber una conferencia en Seiko el 13 de junio de 1834. El bastión que era corranita se había convertido en una de las ramas más exitosas de la iglesia, y él estuvo yendo y viniendo durante bastante tiempo, y hacia otoño de 1843 él había conocido durante esos viajes a Augusta Adams Cobb, quien había sido bautizada por Samuel Smith, y ella estaba casada con Henry Cobb. Ella acusó a Henry Cobb de maltrato, de que no las quería muy bien, de que no quería aceptar el evangelio, de que era un hombre difícil. Y en el otoño de 1843, Augusta abandonó a su esposo y a todos sus hijos, excepto a los dos más pequeños, Charlotte de 6 años y Brigham de solo unos pocos meses. Curioso que se llamara el niño Brigham, pero bueno. Más adelante se convertiría ella en esposa plural en el periodo de Nauvoo con Brigham Young. Y entonces los corranitas empezaron a llegar a Kirtland, y eso va a hacer que, debido a que esto llega a ser una preocupación, eh, se va a dar como una manera de ordenar las cosas la publicación de la sección 101 original de Doctrina y Convenios, que es concerniente al matrimonio, donde se establece que el matrimonio debe ser eh, solamente monógamo. Y esa sección decía lo siguiente: todos los contratos legales de matrimonios hechos antes de que una persona sea bautizada en esta iglesia deben considerarse sagrados y válidos. En la medida que se ha reprochado a esta iglesia de Cristo del delito de fornicación y poligamia, declaramos que creemos que un hombre debe tener una esposa y una mujer un solo marido, excepto en caso de muerte,
cuando cualquiera de los dos tiene libertad para volver a casarse. Entonces, con esta publicación de Doctrina y Convenio 101, la original, y dado que muchos conversos estarían en esa situación de matrimonio espiritual, pues se da esa resolución de poner en orden la cuestión. La cuestión de la poligamia va a ser una preocupación casi de inicio entre los santos de los últimos días, primeramente porque se encuentran con los indígenas y igual se preguntan, bueno, ¿y por qué tienen muchas esposas? Y dos, porque después muchos de sus conversos proceden de grupos que ya practican variaciones del matrimonio plural o de comunidad de esposas incluso. Entonces, para ellos va a ser una preocupación y la solución en ese entonces, va a ser, nosotros declaramos que somos puritanos, monógamos de una sola esposa. Y eso va a ser un dolor de cabeza que va a estar muy presente durante el periodo de Kirtland y va a ser una de las consecuencias de lo que posteriormente van a desembocar en las cuestiones de la aprehensión de José Smith en ese periodo cuando va a parar a la cárcel de Liberty. Esta va a ser una de las acusaciones, que él está practicando la poligamia o el adulterio. Y él va a tratar de defenderse y en esa defensa, no sé si ustedes han leído la carta que publica José Smith. Primero, él dice, eh, dice lo siguiente, se las voy a leer tantito una fracción de la carta. Mm, 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 mm. No sé si tengan alguna pregunta. En lo que busco mi texto. Dice José Smith, a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Días en el condado de Caldwell. Con toda seguridad, queridos hermanos, que es parte del testimonio de Jesús, que estamos encadenados y en la cárcel. ¿Fue por cometer adulterio? Somos conscientes de que hay informes falsos y difamatorios que se han enviado al extranjero y que han llegado a nuestros oídos respecto a estas cosas que han sido iniciadas por renegados y difundidas por disidentes que son extremadamente activos en la difusión de informes malintencionados y malvados, pensando de este modo obtener la comunión del mundo. Algunos han informado que no solo dedicamos nuestra propiedad, sino también nuestras familias al Señor, y que Satanás, aprovechando esto, lo ha transformado en lascivia, en una comunidad de esposas, las cuales son una abominación a los ojos de Dios. Cuando consagramos nuestra propiedad al Señor, es para administrar las necesidades de los pobres y necesitados según la ley de Dios, y cuando un hombre consagra o dedica a su esposa o hijos al Señor, no los entrega a su hermano o a su prójimo, lo cual es contrario a la ley de Dios que dice, no cometerás adulterio ni codiciarás la mujer de tu prójimo. El que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio en su corazón. Ahora, cuando un hombre consagra sus bienes, su esposa e hijos al Señor, no es nada más que para alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, visitar a las viudas y huérfanos, enfermos y afligidos, y hacer todo lo que pueda para administrarles alivio en sus aflicciones y para que él y su casa sirvan al Señor. Para hacer esto, él y toda su casa deben ser virtuosos y evitar toda apariencia de maldad. Ahora, si alguna persona ha representado algo diferente a lo que escribimos, nos ha tergiversado intencionalmente. También hemos aprendido que desde que hemos estado en prisión que muchas cosas falsas y perniciosas fueron planeadas para desviar a los santos y causarles una gran lesión. Quienes los han representado como provenientes de la presidencia y tenemos motivos para temer que otras personas de perfil y carácter corruptos hayan enseñado muchas cosas de las cuales la presidencia nunca supo hasta después de que fueron hechos prisioneros, que de haberlo sabido los hubiera rechazado también sus autores como lo harían con una serpiente. Podríamos enumerar los nombres de muchos de los que han actuado de manera mezquina y malévola, algunos de los cuales alguna vez consideramos a nuestros amigos, hombres que alguna vez pensados que nunca condescenderían ante tales procesos no autorizados.
Nuevamente le decimos que su virtud es su virtud para nosotros. Las llaves del reino no han sido arrebatadas y el santo sacerdocio que nos ha sido conferido, permanece, porque en verdad, así dice el Señor, tened buen ánimo, porque las llaves que os di todavía están con vosotros. Hermanos, de aquí en adelante, dejen que la verdad y la rectitud prevalezcan y sean unidos, y en torno, y otros han sido poco caritativos con sus hermanos que estaban en deudas con ellos. Le decimos, hermanos, no teman a sus adversarios, contiendan con seriedad contra las turbas y las obras ilegales de los disidentes y las tinieblas. Dios da paz y estará con ustedes y abrirá un camino para escapar de sus adversarios. Les encomendamos a Dios a la palabra de su gracia, que es capaz de ser los sabios para la salvación. Amén. Así sea, José Smith. Entonces, pues, en esta carta que dirige a los santos, básicamente él les reitera de nosotros no practicamos la comunidad de esposa, hemos sido acusados de cometer falso adulterio, este, y andamos con esto. Pero si se dan cuenta, es una discusión que trata de establecer nuestro modelo de comunidad y nuestro modelo matrimonial se parece, pero no es igual a los de los corramitas o de los disidentes. Y este va a ser una constante que posteriormente va a continuar en la iglesia en la discusión del matrimonio plural. Pero aquí quise encontrar este punto de quiebre porque buena parte de nuestros conversos originales procedían de ese tipo de organizaciones y de muchas otras, pero destacando esta comunidad de Maine. Y con eso quiero cerrar señalando, uno, que la discusión sobre el matrimonio plural no fue única entre los santos últimos días, fue tema de discusión, de preocupación y de hacer teología y leyes entre los primeros fundadores de la nación norteamericana, que esa preocupación fue parte de sus trabajos misioneros incluso, de sus trabajos para establecer leyes y de las necesidades políticas que vivieron en su entorno. Que el triunfo de la monogamia puritana en ciertos lugares no significó que desapareciera el matrimonio plural entre otros grupos de cristianos y que algunos grupos de cristianos de manera eh, tangencial como este señor de los corranitas, llegaron y fueron parte de lo que abrevamos como conversos y que probablemente las primeras discusiones sobre matrimonio plural llegaran a los santos de los últimos días a través de estas sociedades, que se volvieron a preguntar qué hacemos con los indios y qué hacemos con aquellos que ya han vivido o viven esta comunidad de esposas o este esposismo espiritual o este matrimonio espiritual. De las decisiones y la forma en que se discutió esto, la primera fue darle una solución firme de monogamia y de validez solamente de matrimonio legal, y esto posteriormente va a tener cambios de una u otra manera. Entonces, con esto quise presentar a ustedes cómo no es una idea original, ni son los santos últimos días los únicos que practican actualmente la poligamia en los Estados Unidos, ni nosotros, ni los grupos afines. Hay muchos otros grupos cristianos que de alguna u otra manera han seguido por estas rutas de experimentación matrimonial y social. Gracias. No sé si hay algún comentario. Enrique, Manuel, Frank, Hamlet, dicen gran clase. Buena clase, buena clase. Sí, solo recordar que esta no es una clase de teología, es una clase de genealogía de las ideas de cómo diferentes elementos históricos y de ideas confluyeron en la expresión que nosotros llamamos la restauración del Evangelio, y que en esta se conjuntaron muchas otras ideas ya presentes y que esas mismas ideas tuvieron otra moldura, otra mistura y se expresaron en otros grupos que aún hoy en día se consideran restauracionistas, pero tuvieron sus afluentes primero, como ya vimos, en Europa y después con los primeros fundadores de América. Lo que pasa es que muchas veces lo que nos critican como que dan a entender
que nosotros, bueno, José Smith fue el que se inventó eso de la poligamia basándose en excusa de las escrituras, porque está muy bueno tener esa referencia de, vamos, histórica, pues, de cómo se fueron dando y las costumbres que ya se tenían previamente. Sí. Sí, no hay más preguntas. Yo creo que podemos darla por concluida. Sí, como recomendación está el libro de Sarah M. Pearsall que se llama Polygamy and Early American History, este, donde tomamos la imagen donde está el puritano con sus dos mujeres golpeándolo y donde pueden ustedes abundar más de la historia de la poligamia antes de los mormones en Estados Unidos. Entonces, me parece un libro bastante interesante y lo compartiremos con ustedes en el grupo de, de suscriptores. Pero para quien no sea suscriptor, es este libro de Sarah M. Pearsall, Polygamy and Early American History. Bueno, pues ¿Sí? nada más. Ah, Jacob dice, es muy interesante conocer este lado de la historia o genealogía, como le llamas, porque muchas veces juzgamos con nuestro entendimiento actual. Sí, y este libro que le comento, pues tiene más de 300 páginas y casi como 40 de puras citas o referencias. Entonces, me parece es un libro de historia, pero está bastante bueno para entender esta, esta concepción cristiana en un mundo nuevo como es el que trataron de fundar este, estos grupos que se establecieron en América del Norte. Perfecto. Pues muchas gracias. Vale, nos vemos en la siguiente clase.